En el tinglado hemos hecho un post final de despedida para celebrar nuestro 10º aniversario, ya que nos vamos a pasar a las redes sociales en la forma que luego os diremos. En este último post hay dos apartados fundamentales. En uno hablamos de 10 motivos que consideramos han favorecido el trabajo de nuestras aulas con el uso de estas nuevas herramientas, de las redes, de internet, etc. Y otro apartado en el cual enlazamos en un carrusel de imágenes una serie de actividades que hemos hecho en el tinglado. Las actividades que hemos hecho en el tinglado, estas en concreto son colaborativas, están hechas en grupo, otras las hemos hecho individualmente, cada uno para nuestras clases. Lo que hemos intentado fundamentalmente es que sean actividades educativas digitalizadas, que vayan a las clases, a las mesas de los alumnos, a sus equipos y que sean estos los usuarios finales de las mismas. Es un aspecto que ha sido dominante en todo el trabajo que hemos realizado en el tinglado. En concreto, respecto a estos 10 motivos, son 10 aspectos que consideramos han permitido que el uso de estas nuevas tecnologías hayan aportado mejoras a nuestro trabajo de aula, tanto docente como discente, como de alumnos. Ahora puedo hacer un breve repaso de ellas, aunque las podéis ver con detalle en este artículo del tinglado que podéis comentar, porque indudablemente hallaréis aspectos que sobran, aspectos que faltan, o dentro de estos aspectos matices que pueden ser comentados, incluso cambiados según vuestras aportaciones. Es una propuesta abierta y a través de la sección de comentarios podéis proponer lo que queráis. Este primer aspecto, por ejemplo, herramientas o nuevas herramientas nos han facilitado el trabajo en el aula desde varios puntos de vista. Por ejemplo, el acceso a la información ha crecido exponencialmente. La información en Internet es abundantísima y con estas nuevas herramientas el acceso a ella es rápido y variado y útil, muy útil. Con respecto a la producción, acordaros de aquellas antiguas herramientas de producción de contenidos o de materiales de trabajo que teníamos, pues las máquinas de escribir, el ciclostil, que había que hacer el patrón a máquina para luego entintarlo y reproducirlo, aquellos papeles de acetato para los proyectores de cuerpos opacos, que había que manejar mucho material impreso. A todo eso audiovisualmente se ha enriquecido notablemente con estas herramientas y no digamos nada es su difusión, es decir, el gran poder de difusión global, universal que hayamos con estas herramientas. Desde el punto de vista del entorno, este es un entorno específico, muy particular, se requieren nuevos aprendizajes para manejarlo, en eso estamos en los centros. Alcance global, como he dicho, y sobre todo es un entorno que está en uso, es algo más que útil, está en uso, todo el mundo lo usa. Y no digamos nada, nuestros alumnos que por razones de edad son muy próximos a él. No entro en que el uso sea bueno o malo, mejor o peor, sino que es un uso prácticamente generalizado. Hace años, en los años 80, cuando empezaban a entrar estos recursos en las escuelas, algunos profesores se permitían decir que esto no servía para nada, que para qué tanto ordenador en las aulas si no aportan muchas mejoras. Hoy eso ningún profesor lo dice, aunque todavía alguno lo piense, porque existe presión social. Esta es la valoración positiva que se hace de estas nuevas herramientas en nuestro entorno social,
está la entrada que tienen estas nuevas herramientas en el mundo del trabajo, en el mundo de la cultura, en el mundo de la creatividad audiovisual, de las artes. En todos los campos están entrando con mucha fuerza y resulta injustificable e imperdonable no incluirlas como herramientas a utilizar en nuestras clases para introducir a los alumnos en estos entornos y al mismo tiempo favorecer aprendizajes gracias a las ventajas que éstas nos aportan. Desde el punto de vista de los contenidos, antes cuando hablábamos de fuentes en los primeros tiempos de la informática en la escuela, nos referíamos sobre todo a las tipologías de letras para manejar procesadores de texto. Todavía usamos esta expresión en ese sentido. Pero actualmente, con la entrada de Internet, al hablar de fuentes, hablamos de aquellos lugares en los cuales hallamos múltiples contenidos o herramientas que nos son útiles en el aula. Y al mismo tiempo también son aquellos sitios en Internet o en las redes a los cuales aportamos nuestros propios contenidos para participar de ellos en clase, entre clases, de forma colaborativa o de forma particular, cada alumno con sus accesos o cada clase con los sitios que el profesor haya creado para desarrollar determinados temas en clase. Son tantos y variados estos sitios, estas fuentes, que se hacen necesarios aprendizajes para seleccionar contenidos, validando aquellos que son favorables, que merecen la pena, que son útiles en clase, y descartando aquellos que no lo son. Desde el punto de vista de la motivación, estas tecnologías nos meten en entornos diversos, muy variados, enriquecidos audiovisualmente, muy atractivos. Sobre todo, estos entornos son afines al mundo de nuestros alumnos por razones de edad. Nuestros alumnos se sienten próximos a ellos, se sienten atraídos por ellos, los usan muchísimo. Por lo tanto, si acercamos este entorno a nuestras aulas para tratar contenidos, trabajos, actividades, etcétera, a través de ellos, estamos creando un centro de interés, una motivación favorable del alumnado hacia esos trabajos de aula que desarrollamos utilizando unos entornos que para ellos son tan próximos, tan afines. Desde el punto de vista de la interdisciplinariedad, antes trabajábamos con las unidades didácticas en las escuelas, pues pensábamos en un centro de interés en torno al cual hacíamos trabajar diferentes materias, áreas o disciplinas para desarrollarlo de una forma integral, que es como realmente hay que ver el conocimiento, sobre todo en las primeras edades. Por ejemplo, sobre un tema interesante de base como puede ser el agua, puede ser una poesía sobre el agua, se puede tratar tanto desde un punto de vista gramatical o estilístico como si vamos, por ejemplo, una web en la cual se hablan de las propiedades químicas del agua. Ya tenemos otro aspecto. Podemos ir a otro sitio web en el cual se trabaja como una central hidroeléctrica a través de un salto de agua convierte ese poder mecánico de la caída de agua en energía eléctrica. Si vamos a otra web podemos ver o documentar cómo el agua es un aspecto fundamental en el regadío cara a la agricultura. En otra, cómo el agua o los cambios de estado de agua influyen en la climatología, etcétera. Son como los accesos son tan rápidos, tan variables, tan simultáneos, se facilita el poder trabajar un tema desde diferentes enfoques de una forma integral. Desde el punto de vista de la participación, la comunicación, la socialización, estas nuevas tecnologías, TIC, estas siglas hacen referencia a tecnologías de la información y de la comunicación. La información y la comunicación son los aspectos
más importantes que más se están potenciando y desarrollando actualmente a través de las redes. Información en cuanto a acceso a ella, comunicación en cuanto a posibilidades de desarrollarla. Empezamos con los chats, luego con los foros, los blogs de aula. Hay cantidad de herramientas que favorecen la comunicación entre grupos sociales, bien a través de texto, bien a través de imagen, bien a través de vídeo, de una forma inmediata, sin límites geográficos, etc. Todo eso favorece la participación, efectivamente, porque se facilitan la colaboración entre grupos sociales. Todo ello favorece la comunicación, porque el alcance y las posibilidades multimedia son enormes, han crecido exponencialmente. Ello hace precisa una alfabetización en el uso de estos medios, unos aprendizajes básicos en el uso de estas herramientas, es en lo que estamos, y favorece la socialización, puesto que las posibilidades de interacción se han multiplicado y han crecido de forma muy grande, lo cual favorece trabajar esos aspectos en las aulas a través de estos medios. Desde el punto de vista de la creatividad, estos medios son diversos, son variados, favorecen el pensamiento divergente. Gracias al pensamiento divergente se pueden lograr soluciones creativas, tratamientos de temas de una forma creativa, de una forma original, nueva, que aporta valor. Los contenidos y los recursos a los que podemos acceder son múltiples. Podemos regenerarlos, es decir, recrearlos, añadiéndoles valor de una forma nueva, original, creativa, o generándolos directamente para subirlos a la red y ponerlos al alcance de nuestro alumnado, de nuestras aulas. Para que todo esto sea eficaz, indudablemente lo que se tiene que lograr son mejoras, es decir, que el trabajo en el aula, el aprendizaje de nuestros alumnos, se vea facilitado, potenciado por el uso que hacemos de estas herramientas. Y finalmente, desde el punto de vista de las expectativas, nosotros hemos tratado este tipo de tecnologías de una forma complementaria, no descartamos nada en las aulas, añadimos estas nuevas herramientas de forma complementaria al trabajo que hacemos en el aula para aumentar la significatividad de los contenidos que tratamos, hacerlos más atractivos a los alumnos y favorecer la eficacia de los resultados finales, tanto en el desarrollo de las clases como del aprendizaje de los alumnos. Yo por mi parte soy un poco crítico a determinados comentarios. Por ejemplo, suele decirse que para hacer con los ordenadores en las aulas lo mismo que podemos hacer sin ellos, pues que para eso pues no hace falta ordenadores. Y suelo responder a eso con un sí, pero no. Es decir, ciertamente cantidad de actividades digitalizadas que son prácticamente actividades convencionales de aula que pueden hacerse sin ellas. Lo cual no quiere decir que al digitalizar esas actividades añadamos valor, porque introducimos al alumno en un entorno determinado, un entorno multimedia, un entorno informatizado, que hace que para que las maneje tenga que recurrir a habilidades, a destrezas, a usos, a costumbres que le aproximan a este entorno y le aportan aprendizajes colaterales, aprendizajes no programados, por así decir, pero que favorecen el conocimiento que el alumno tiene en estos medios a la hora de adquirir habilidades para moverse en ellos. Ciertamente se puede decir, hombre, es que para utilizar estos nuevos recursos, dado su gran potencial, hay que aspirar a algo más que hacer actividades como es de aula. Y esto, efectivamente, en esto estoy de acuerdo, sin lugar a dudas. Pero digitalizarlas siempre aporta un valor.
También, por ejemplo, se suelen descartar metodologías por tradicionales ante nuevas metodologías que vienen a través del uso de estos nuevos medios, etcétera. A veces se hace con un poco de ligereza. Por ejemplo, pues una exposición oral, la exposición oral a veces ha sido criticada como una metodología tradicional, etcétera, ¿no? Y una buena exposición oral es una buena exposición oral que puede ser útil y procedente en un momento determinado. Daros cuenta de la importancia que estamos dando a la exposición oral, a la expresión lingüística y el gran uso que hacemos de exposiciones orales en nuestros planes de formación. Cosa bien distinta es hacer girar toda una clase en torno a la exposición oral que hace exclusivamente el profesor hacia los alumnos, limitando las posibilidades de participación de estos en la clase. Esto, más que una mala metodología, es un mal uso de este aspecto metodológico que en este momento estamos tratando, como es el de la exposición oral. Otras veces hablan de nuevas metodologías cuando tampoco son tan nuevas. No sé, por ejemplo, ahora hay una metodología, Classroom creo que se llama, clase invertida, algo así, por la cual el profesorado crea materiales multimedia, vídeos, documentos variados, audios, que ponen en la red y propone al alumno que desde su casa lo trabaje antes de venir al aula, para, una vez en el aula, después de ese trabajo previo en casa que se hace con estos materiales que colgamos en la red para hacerlos accesibles a él, pues cuando llega a la clase pasamos directamente al trabajo práctico, a las actividades y demás. Y esto está muy bien, pero tampoco está nuevo. Muchísimo profesorado, antes de que llegaran estas herramientas a las escuelas, han mandado a hacer a sus alumnos trabajos previos en clase. Este texto te lo lees, este libro te lo lees en este apartado, este programa de televisión lo ves antes de venir. Para la semana que viene tienes que tener visto este documental antes de tratarlo en clase, etcétera. Y está bien, estos nuevos medios desde luego lo potencian, lo mejoran, lo favorecen indudablemente, pero tampoco es que sea tan nuevo desde el punto de vista metodológico, vaya. En todo caso, lo que está muy claro es que las herramientas que utilicemos en el aula, estas nuevas herramientas que utilizamos en el aula, para que sean útiles, para que merezcan la pena, tienen que aportar valores, mejorar la eficacia de nuestro trabajo en el aula, del aprendizaje de nuestros alumnos. Por mi parte, nada más. Gracias por la atención.